Buenos días, doctor Uber. Cordial saludo a mis compañeras también. Voy a hacer una breve presentación de la exposición que me corresponde sobre la articulación temporomandibular y del oído. Pido mil disculpas porque realmente tuvo muchos contratiempos que ya le explicaré usted por correo y le enviaré por evidencia. A continuación voy a hacer una breve introducción sobre la anatomía de la articulación temporomandibular para tener un pequeño conocimiento, conocimiento referente a la parte anatómica. La articulación temporomandibular, más conocida como la ATM o temporomaxilar, que es una articulación de tipo diartrósica bicondilea, con movimientos en los tres ejes del espacio. Esa articulación es casi parecida a la de la cadera y el hombro, la cual está constituida por una cavidad sinovial, cartílago articular y una cápsula que cubre la misma articulación, dentro de los mismos líquidos sinovial y varios ligamentos uniendo la cavidad ósea temporal con la cabeza del cóndilo mandibular. Ahora bien, hablando sobre la estructura ósea, se puede decir que esta superficie craneal está compuesta por parte escamosa del hueso temporal, que está ubicado en esta imagen, el temporal, ¿sí? Toma un nombre de fosa glenoidal. Si podemos observar el movimiento que realmente hace la mandíbula, son cuatro, los cuales unos son de elevación y depresión y la otra es de retracción y protrusión. En la primera lo que hace es que la boca abre y cierra para tener un movimiento de masticar sus alimentos, y la otra es de movimientos laterales. En sí, esta estructura ósea está conformada por tres huesos, que es por el temporal, la mandíbula y el disco articular o menisco, que es el que actúa como tercer hueso, que es el que está aquí a mano derecha, en la parte inferior, que es de color moradito. Ese es el menisco. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir en esta otra imagen el menisco, que es el disco articular, ¿cierto? Está cubierto por la parte posterior, intermedio y anterior. También está conformado por la cápsula articular, el espacio sufradiscal y el vientre superior y el vientre inferior. Teniendo en cuenta el ligamento estiomandibular, la cápsula, ligamento enteromandibular y ligamento esfenomandibular. Teniendo en cuenta lo anterior, se pasa a revisar este mapa conceptual, que es sobre la anatomía del TPM. De aquí hablamos sobre que es una articulación diartrósica. La anatomía comprende el cóndilo mandibular, que es para realizar lo que les comenté, el movimiento y rotación y transición. Cavidad glenoidal, que es la parte de la dentadura, o sea, los dientes. Disco articular, que es lo que protege las superficies articulares, amortigua los choques, regula los movimientos mandibulares, estabiliza el condilo de la cavidad. Tiene líquido sinovial. También el aparato es de ligamentosos, son de 5 ligamentos colaterales,
ligamento capsular, ligamento temporomandibular, ligamento esfenomandibular y ligamento estilomandibular. La cápsula articular es una envoltura fibrosa que rodea el ATM, el que pone resistencia a cualquier fuerza que tiende al usar el complejo condilio-disco. En sí, también los movimientos tridimensionales que tiene la TPM es de rotación, traslación y rototraslación. Básicamente esa es la estructura ósea de la mandíbula. Hablando ya un poquito de la radiología y posición y proyección, hay que recordar que manejamos ciertos términos, los cuales son muy importantes en el momento de prestar una proyección radiológica al médico. Posiciones anatómicas de bipedestación, o sea, estar de pie, también con bien parado derecho, con las manos extendidas pegadas al cuerpo y las manos en posición abiertas en la parte palmar y las piernas derechitas. Dentro de las posiciones radiológicas podemos decir que estamos hablando de 3, que es posición de cúbito supino, de cúbito lateral y de cúbito pronos. También hablamos sobre unos ciertos términos que nos interesan, como por ejemplo hablar sobre los términos medial lateral, la medial y lateral, que es la parte vertical que divide el cuerpo, y la parte distal y proximal. Las proyecciones radiológicas, también tenemos cierta terminología que debe tener en cuenta al momento de recibir la orden médica, que sería lo más aceptable para poder tomar una radiografía. Las diferentes precauciones radiográficas responden en sentido central con respecto a los diferentes planos del cuerpo, es decir, por donde entra y por donde sale el rayo. De modo que hay 4 proyecciones radiológicas, como es la proyección antero-posterior. Antero, o sea, lo que es la cara, y sale por detrás de la cabeza. La proyección posterior-anterior, el rayo entra por la cabeza y sale por la cara. La proyección lateral, la proyección oblicua y la oblicua anterior derecha o izquierda, o oblicua posterior derecha e izquierda. Dentro de las proyecciones radiológicas tenemos 12. Según el protocolo se debe tener las precauciones necesarias de radiación, de que el paciente no lleve prendas, y sobre todo verificar con el paciente por qué le están enviando la radiografía, para así también tomar una buena imagen. El cráneo, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, sacrosis, tórax, abdomen, hombro, miembro superior, pelvis, miembro inferior, de la radiografía de columna. También manejamos unos planos y unos ejes. Entonces el plano transversal es el que divide la mitad del cuerpo, pero verticalmente. El eje antero-posterior, ese ya divide el cuerpo horizontalmente. Y el eje cráneo-caudal divide el cuerpo en planos axiales. Vamos a hablar sobre el estudio del cráneo, básicamente en la articulación temporomandibular del oído y el oído. Se encontraron dos proyecciones radiológicas. La primera es referente a la proyección posterior anterior de la mandíbula
donde manejamos un chasis de 18 por 24 apaisado. El rayo central pues siempre se debe colimar, la colimación para poder establecer el área donde se va a radiar al paciente. Esto debe tener unos límites entre la parte superior encima de los cóndilos mandibulares e inferiores o por debajo de la mandíbula. El diagnóstico que se puede dar de esto es que las lesiones de la cabeza, fracturas de huesos o crecimientos anormales o cambios en la estructura ósea o en el tamaño de las lesiones tumorales. Crecimientos anormales y cambios en el tamaño de la estructura del paciente, entre otros. La posición del paciente es bipedestación. Quiere decir que puede estar de pie. Posición estructura, apoyar el mentón y nariz en el buqui y del mural. El plano medio sagital debe ser perpendicular al chasis. Los criterios de evaluación es superior derecha e izquierda a nivel de región anatómica del paciente. Inferior hasta el maxilar superior, indicar el precedente, no moverse. En este caso podemos ver aquí la primera imagen de la paciente. Está colocando su mentón y su nariz frente al buqui, el buqui mural. Entonces eso nos hace tomar una buena radiografía y que el médico pueda observar y diagnosticar. ¿Cómo sale la radiografía? Seguimos con la segunda proyección radiológica, que es del cráneo. El cráneo maneja una proyección radiológica de posterior anterior de mandíbula. El chasis es 18 por 24 apaisado. El rayo central es la colimación, que viene de la parte superior encima de los cóndilos mandibulares e inferior por debajo de la mandíbula. El diagnóstico es el mismo por lesiones, fracturas, huesos, crecimientos anormales, cambios de estructura ósea, lesiones tumorales. La posición, la misma, de bipedestación. La posición estructura, apoyar el mentón y nariz en el buqui del mural. El plano medio sagital debe ser perpendicular al chasis. Y los criterios de evaluación debe ser superior derecha e izquierda al nivel de la región anatómica del paciente. Inferior hasta el maxilar superior, indicar al paciente que no se mueva. Aquí podemos ver la imagen de la paciente que está tocando su mentón y la nariz en un eje mural. Aquí ya vemos la radiografía como debe de entregarse. Lo más importante es verificar que el paciente no tenga ni joyas, ni piercings en la nariz ni en la lengua, que tenga buenas condiciones de salud y preguntarle siempre por qué le están enviando la proyección radiológica, para así determinar si es correcto la posición anatómica para entregarle al médico radiólogo un diagnóstico más acertado. Esas son las referencias bibliográficas con las que consulté el tema. Y de todas formas, nuevamente pedir disculpas porque realmente el trabajo no se envió por el entorno evaluativo, ya que no se logró enviar a tiempo debido a fallas en el internet y porque el link del WIS no me quiso generar link, ya que la plantilla que usé, pues usé la que usted dijo tutor, pero pues ahí tocaba pagar para poder generarme el link. Muchas gracias.